Hola, bienvenidos. Estamos aquí de nuevo para continuar con la lectura del libro de las moradas. Como sabéis, después del vídeo anterior, en el que hemos hecho una introducción general ya a todo lo que nos queda del libro, es decir, a toda la etapa mística, y muy especialmente a estas cuartas moradas que hoy comenzamos, pues lo que vamos a empezar ya es a leer el primer capítulo. Como os conté en el vídeo anterior, Santa Teresa escribió esta parte del libro en un momento muy difícil de su vida. Y por eso no vamos a hacer la lectura normal, continuada, sino que vamos a hacer una serie de cambios para poder seguir muy bien el hilo del libro. Fijaros, Santa Teresa, como os conté al principio cuando empezamos a la lectura, empezó a escribir las moradas en el año 1577 en Toledo, estando, como ya sabéis que os conté, confinada en el monasterio de Toledo por mandato del capítulo general de la orden que había sido celebrado en Italia, pues comenzó a escribir el libro de las moradas el día 2 de junio. Y en tan solo 15 días escribió toda la parte que hemos leído hasta ahora, incluyendo el primer capítulo de estas cuartas moradas. Y dejó escritas en ese momento las 26 primeras hojas del libro por las dos caras. Pero fue entonces cuando se conoció allí en el monasterio de Toledo la noticia de la muerte del nuncio Ormaneto. Ormaneto era muy favorable a la reforma de los descalzos y al morir las cosas se pusieron mucho más complicadas para la orden. Es así que Teresa interrumpe la escritura del libro para preparar su viaje a Ávila, decidida a pasar la jurisdicción de aquel monasterio al obispo. Durante el mes de julio, a ratos sueltos luego, en medio de todas estas dificultades y todos estos problemas que os podéis imaginar que tenía en este momento Teresa, logró escribir los otros dos capítulos de estas cuartas moradas y llegó incluso a empezar a escribir las quintas moradas. En total escribió durante este mes de julio 19 hojas. Y después tuvo que parar durante casi 5 meses por toda la situación de la orden y por todas las cosas que sucedieron, hasta que en noviembre retoma la escritura de las moradas y ya escribe de un tirón hasta el final las 65 últimas hojas, que corresponden, fijaros, a 16 capítulos del total de los 27 que tiene el libro, acabando de escribir el libro, como os conté, el 29 de noviembre. Por lo tanto, por este motivo y por el hecho de que Teresa iba escribiendo sobre la marcha sin leer lo anterior, veréis cómo en estos capítulos, que los escribe en este momento, dijéramos, tan complicado, pues hay muchos saltos de unos temas a otros. Vuelve para atrás, cambia de tema y se hace mucho más difícil el leerlo de forma seguida. Por todo ello, como os conté en el vídeo anterior, vamos a seguir un orden diferente, que es el que nos propone el padre Maximiliano de Reims en su libro Introducción al Castillo Interior, y que a mí me gusta mucho. En el vídeo de hoy, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a leer? Pues vamos a leer del capítulo 1 de las cuartas moradas, vamos a leer los puntos del 1 al 6. Y a continuación, en vez de seguir con el capítulo 1, vamos a irnos al capítulo 2 y vamos a leer los puntos del 1 al 5. Bueno, pues de toda esta parte que vamos a leer hoy, dijéramos que podríamos hacer como dos grandes apartados. Lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte son los puntos 1 al 3 del capítulo 1. En estos primeros 3 puntos del capítulo 1, Teresa también ella nos hace una introducción general a toda esta parte del castillo en la que ella misma tiene conciencia de estar entrando, como os dije, en otra zona del castillo. Al principio pide ayuda al Espíritu Santo para que le ayude a guiarnos por estas estancias del castillo. Dice ella: para comenzar a hablar de las cuartas moradas, viene menester lo que he hecho, que es encomendarme al Espíritu Santo y suplicarle que de aquí en adelante hable por mí para decir algo de las que quedan, de manera que lo entendáis, porque comienzan a ser cosas sobrenaturales,
y es dificultosísimo de dar a entender si su majestad no lo hace. Después nos dirá que ella cree que en este momento de su vida, en el que han pasado pues casi 14 años desde la primera redacción del libro de la vida, ella tiene más luz sobre las gracias místicas que da el Señor que cuando escribió Vida, pero a la vez es consciente de que una cosa es que ella en su interior haya comprendido mucho mejor todo lo que son las gracias místicas, y otra cosa es que el Señor le tendrá que dar la gracia de poderlo expresar, de podérnoslo contar. Y es que ya ella explicó esto en el libro de la vida, concretamente en el punto 5 del capítulo 17, porque nos explica allí cómo el Señor realmente da 3 gracias que son diferentes. Una cosa es la propia gracia mística, es decir, el recibir la gracia mística. Muchas personas reciben gracias místicas pero no lo saben, es decir, el Señor no le da ni el comprenderlas ni el expresarlas. Las tienen en su interior, las han recibido, pero no lo comprenden a nivel de la cabeza. Otra gracia es comprenderlas, es decir, a veces el Señor nos da el comprender, el entender la gracia que hemos recibido. Y una tercera gracia distinta de las anteriores es ser capaz de expresarlo, es decir, hay veces que la persona recibe la gracia, la comprende, entiende que la ha recibido, pero no es capaz de expresarla, de comunicarla. Ella misma experimentó esto al principio de su vida mística, es decir, cuando ella empieza a experimentar las primeras gracias místicas, no era capaz de contarle a sus confesores lo que le estaba pasando. Y más adelante el Señor le dio la gracia de poderlo expresar. Pues bien, Teresa empieza pidiendo ayuda al Señor para podernos contar todo esto que nos quiere contar en el resto del libro. Que si es su voluntad, ella sea capaz de expresar y de comunicar las cosas que el Señor hace y quiere hacer en las almas. En el punto 2, Teresa nos advierte que es tan difícil de expresar todas estas cosas de las gracias místicas que realmente ¿quién va a comprender lo que ella cuente? Pues lo va a comprender la persona que ya lo haya experimentado. O aquella persona que ya haya empezado a experimentarlo, pero las personas que no lo hayan experimentado nunca, ella dice que les va a quedar bastante oscuro, bastante difícil. Y esto es como, por ejemplo, una persona que siempre ha sido ciega, pues por más que alguien le explique lo que es la luz, lo que son los colores, pues no lo puede entender, ¿no? ¿Cuándo lo puede entender? Cuando por primera vez lo empieza a experimentar. Entonces como que todo se le aclara, ¿no? Pues bien, también ella nos cuenta aquí algo que ya os conté en el vídeo anterior. Ante la pregunta ¿y cuándo empieza a suceder esto?, ¿no? Pues que es muy frecuente que las almas tengan que pasar un tiempo largo en las terceras moradas antes de que le empiece a suceder esto. Es decir, nos lo dice para que no nos preocupemos, porque el Señor puede mantener a un alma muchos años en las terceras moradas antes de pasarle a las cuartas moradas. Pero a la vez ella siempre nos dice que nos animemos, porque lo importante es que la perseverancia, es decir, que si el alma persevera, nos dice ella, ya tiene gran parte del camino hecho y muy probablemente va a alcanzar el que en algún momento el Señor empiece a darle todas estas gracias místicas, empiece a pasar a las cuartas moradas. También en el punto 3 nos va a hablar de las tentaciones en la oración que tienen las almas de las terceras moradas. Ella le llama cosas emponzoñosas a estas tentaciones en la oración. Por ejemplo, un alma que se pone a orar, que se pone a meditar y de repente pues le vienen pues tentaciones de rencor o tentaciones de tristeza. Y nos dice que es bueno que en esta etapa, dijéramos, de tránsito hacia las cuartas moradas, es muy bueno que en esta etapa Dios permite que tengamos esas tentaciones. ¿Por qué? Porque si no las tuviera, el alma, o sea, si el alma tiene tentaciones, durante la oración está en guerra con esas tentaciones, tiene que estar luchando, tiene que estar peleando, y eso la mantiene despierta, ¿no? Y si no tuviese esa guerra interior, podría ser que por efecto de estas primeras
gracias místicas, dijéramos que deslumbran tanto al alma cuando las experimenta por primera vez, pues dijéramos que el demonio la podría engañar y mantener como embobada, ¿no? Como paralizada, para que no haga las cosas que Dios quiere que haga, que son las obras buenas, eh, las obras que quiere el Señor. Y entonces ella dice, bueno, pues no os preocupéis si tenéis tentaciones, porque esto de alguna manera os va a mantener despiertos y os va a mantener como más a salvo, en el fondo, de la acción del demonio, que a veces aprovecha estos primeros momentos de la vida mística para engañar a las almas, ¿no? Para tenerlas como deslumbradas, como engañadas con gracias pseudomísticas que no vienen del Señor. Luego, a partir del punto 4 y hasta el 6, esto unido con estos puntos que os he dicho del capítulo 2, es decir, del 1 al 5, toda esta parte la santa lo va a dedicar a dos cosas. Primero, a enseñarnos los signos de discernimiento para que podamos distinguir lo que en la oración es todavía una fase ascética, en la que, como es lógico, pues muchas veces también la persona es muy feliz, ¿no? Cuando hace esta oración, y es lo que ella llama contentos, a lo que es ya propiamente las primeras gracias místicas, lo que es la primera acción de Dios, que es lo que ella llama los gustos. Ahora detallaremos cuáles son esos signos, pero también es muy interesante que en este capítulo Teresa también nos aprovecha para darnos muy buenos consejos de lo que tenemos que hacer en esta fase en la que todavía no hemos empezado a recibir gracias místicas, cómo tenemos que predisponernos, cómo tenemos que disponernos para recibirlas. Respecto a esta primera fase, es decir, cuando la persona todavía no ha experimentado a Dios, pero sí que ya experimenta gozo y felicidad en la oración de cada día, que es lo que ella llama contentos, Teresa nos explica que esto procede de nuestro natural, es decir, que nacen de la persona, que nacen de las propias obras buenas que han hecho, y en ese sentido son muy parecidas a las felicidades de esta tierra, que todos hemos experimentado muchas veces. Ella nos pone distintos ejemplos, como por ejemplo la alegría que tiene una persona, la felicidad que experimenta cuando ve a alguien a quien ama mucho, ¿no? Pero todos, cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior, en nuestro recuerdo, aquellos momentos de gran felicidad, de enorme felicidad que hemos vivido en nuestra vida y que incluso alguna vez nos ha llevado a llorar de felicidad. Incluso todos tenemos en la cabeza pues esas imágenes que hemos visto muchas veces por la televisión, ¿no? De personas que reciben una buenísima noticia, ¿no? Como las personas pues que les acaba de tocar la lotería de Navidad, ¿no? Y cómo lloran de alegría, o los deportistas que han ganado una medalla en la Olimpiada, ¿no? Cómo se ponen a llorar de felicidad y de alegría cuando les dan la medalla. Bueno, pues nos dice Teresa, en la oración también se puede experimentar en algún momento este gozo, esta felicidad que es tan grande, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues nos ponemos a meditar en la pasión del Señor, ¿no? Y nos damos cuenta de cuánto nos ha amado, ¿no? Dejándose matar en la cruz por amor a nosotros, o de la grandeza de su misericordia, o de todo lo que nos ha perdonado y la grandeza de nuestros pecados y cómo Él nos ha perdonado. Nos dice que experimentar estas cosas con gran emoción y con gran alegría y con gran gozo también es gracia de Dios, y también es una gracia grande, pero es distinta a las gracias místicas de las que luego nos va a hablar. Nos cuenta que estas gracias no dan la sensación de ensanchar el corazón, sino más bien de apretarlo, no de acongojarlo. Y, por ejemplo, en el capítulo segundo, en el punto 1, nos explica, pues estos consuelos espirituales van muchas veces acompañados de alboroto de sollozos y de apretura de pecho, ¿no? O sea, es como que acongojan y pueden llevar a la persona como a llorar de gozo, a llorar de felicidad, pero no ensanchan el corazón. Y también nos lo va a comparar en el punto 3 del capítulo 2 con un pilón de agua que se llena por agua que le llega por cañerías, por tuberías, ¿no? ¿Qué es este agua? Pues este agua es esa felicidad. ¿Y de dónde nos llega?
pues de la tubería de los caños que son nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué ocurre cuando esa felicidad llega a la poza? Pues que produce ruido, produce ruido. Es como cuando llega el agua a través de un caño a un pilón, pues que suena al llegar y al caer, ¿no? Pues también igualmente, ¿no? Cuando ese gozo nos viene a través de nuestros pensamientos en la meditación, pues llega también con ruido. A quien experimenta estas cosas en la oración, que seguro que muchos de vosotros, si estáis perseverando en la oración, pues puede que lo hayáis ya vivido o experimentado, lo que lo va a aconsejar Teresa son 4 cosas. Lo primero, le va a decir que va bien, es decir, que va por buen camino y que siga perseverando en la oración, que dijéramos que no se impaciente, porque cuando el Señor quiera es cuando le va a dar esas otras gracias, pero por ahora estos son gracias grandes que ya está recibiendo. Que sea humilde, es decir, que sepa que esto no es por nada en mérito propio, sino porque Dios se lo ha querido dar, y que además no es mejor la oración porque experimente estos consuelos y estos contentos que si no los tuviere, ¿no? Que lo importante es que ore y que persevere. La tercera cosa que dice es que aconseja, dice ella, les aconseja a las almas que están en este momento que no dediquen todo el tiempo a la meditación, sino que en algún momento de la meditación dediquen algún rato a hacer actos de amor, a tener más tiempo centrado en el Señor, ¿no? Actos de amor, actos de alabanza a Dios, de maravillarse de su grandeza, de considerar lo que es que Dios sea el que es, a desear en todo su corazón la honra y la gloria de Dios y que sea alabado por todos los hombres. Ella dice que hacer esto en la oración es como disponerse para esas gracias, ¿no? O sea, dirá que es algo muy bueno, que lo hagan. Y por último, les aconsejo que si empiezan a experimentar otras cosas en la oración que les vaya a dar el Señor, de estas otras cosas de las que vamos a hablar ahora, pues no fuercen el seguir meditando, ¿no? Sino que se dejen llevar por el Señor, ¿no? Que le abran la puerta del corazón al Señor y le dejen hacer a Él. ¿Y qué es esto otro que se puede empezar a experimentar? ¿Cómo son estas primeras manifestaciones de Dios en la oración? Teresa nos dice que a diferencia de las anteriores, que como decíamos, nacían en la propia persona y iban hacia Dios, pues estas lo que hacen es que nacen de Dios mismo, no salen de nosotros, sino que nacen de Dios. Como sabemos y ya hemos aprendido hasta ahora en lo que hemos leído, Dios está en lo más profundo de nuestra alma, está en ese lugar más profundo y desde allí dentro Dios puede hacer comenzar a brotar felicidad, gozo, alegría en el corazón del hombre de una forma distinta. Y para poder entender cómo es esa forma distinta, Teresa se va a valer de 2 imágenes. La primera nos la va a dar en el punto número 5 del capítulo 1, y para ello se va a inspirar en una expresión del Salmo 118. Dilataste en mi corazón. Y es que la persona lo que siente es como que se le ensancha el corazón, que se le hace más grande, porque se llena de amor. Y se siente como que el corazón se le transforma. Y así pasa a sentir como una visión totalmente diferente de las personas, de los acontecimientos que está viviendo y de todo lo que está a su alrededor, como una mirada llena de amor, como una mirada diferente. Eso es lo que sentimos cuando se nos ensancha el corazón, que se llena del amor de Dios, ¿no? Y otra imagen que utiliza Teresa en el capítulo 2, que ya veréis cómo lo vais a entender muy bien, es que a diferencia de ese pilón que decíamos de agua que se llenaba por el agua que le llegaba por cañerías, por tubos, pues aquí esto va a ser como un pilón, como una pila de agua que se llena por el agua que brota desde el propio pilón, que en el mismo lugar en el que el agua nace, y así se va llenando el pilón pero sin hacer ruido, y al final el pilón se desborda y sale de él
como un arroyo que sigue fluyendo, pero el pilón no se vacía, sino porque se va llenando desde dentro. Pues así, en los puntos 4 y 5 nos va a explicar Teresa que eso es lo que experimenta el alma, que desde dentro, desde lo más profundo, va a brotar esa felicidad y luego de ahí se va a extender por las otras moradas del alma y se va a extender hasta llegar a lo más superficial, hasta el cuerpo, que también lo experimenta. Pues bien, ya con esto terminamos este vídeo de hoy y os quiero dejar con la lectura directa vuestra del libro, que como siempre os diré que tratéis de llevar las palabras de Teresa y lo que vayáis leyendo, leerlo muy despacito y tratar de llevarlo a la oración y de contrastarlo con vuestra vida y pidiendo para ello la ayuda, como hizo Teresa, al Espíritu Santo. También os pido, como siempre, que si queréis saber cuándo salgan los próximos vídeos que iré haciendo, pues os suscribáis al canal y deis a la campanita. Y nada más, pues muchísimas gracias y hasta pronto.